Hey, sí, tú, ¿qué esperas? Vamos, Cristo se está llamando, nuestro Señor, Salvador y Redentor. En la carta a Tito, en el capítulo 2, versículo 11, nos dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, anomía, transgresión de la ley, y redimir para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. En este tramo de la Sagrada Escritura nos encontramos con 4 puntos fundamentales para alcanzar la gracia. Mira la invitación que nos hace. Primero, la manifestación de la gracia de Dios. Segundo, ¿qué es la impiedad y los deseos mundanos? Tercero, la bienaventurada esperanza. Y cuarto, redimirnos de toda impiedad, de todo pecado. En el primero de los 4 puntos, la manifestación de la gracia de Dios se da cuando envió a su Hijo amado para redimirnos de la culpa del pecado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora veremos el segundo punto. Que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos o de la carne. En 1 Juan capítulo 2, versículo 15 al 17 nos dicen que estas cosas son pasajeras. Y Santiago 4:4 nos dice que estas cosas nos hacen enemigos de Dios. Estas obras de la carne las encontramos especificadas en Gálatas 5, versículo 16 al 21 y Efesios 5, capítulo 5, versículo del 1 al 8. Cosas por las cuales viene la ira de Dios. En el punto 3, la esperanza bienaventurada es el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo, incentivo y reanimación de la fe cristiana, promesa hecha por Cristo hace ya más de 2000 años, de acuerdo a Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, y Hechos capítulo 1, versículo al 11. Venida que será con gran poder y gloria, una manifestación, de acuerdo a lo que nos muestra 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 13 al 18, y en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 nos dice que todo ojo lo verá. Es decir, que esto no será un secreto, por eso dice será con gran poder y gloria. El cuarto punto dice que Él nos redimió de pecado, a través de su vida santa y abnegada, dándonos ejemplo de cómo debemos vivir en este mundo, de acuerdo a lo que dice Filipenses 2, versículos 5 al 11 y Romanos 8, 3, el cual siendo Dios no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, haciéndose siervo hasta la muerte. Vino en forma de carne de pecado, se hizo pecado por nosotros y el Padre en Él nos estaba reconciliando en Cristo, de acuerdo a lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 al 21. El que tiene esta esperanza en la venida de Cristo Jesús, que se purifique a sí mismo, como dice 1 Juan capítulo 3, versículo 3, siguiendo la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá a Dios, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 14. La invitación es que nos apartemos del pecado y no tengamos más por inmunda la vida y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, como dice 1 Juan capítulo 3, versículo 8, el que practica el pecado es del diablo. Tú decides, mi apreciado. Antes que se acabe el tiempo de la gracia, dejemos el pecado, antes que sea demasiado tarde y se dé la sentencia que está en Apocalipsis 22, versículo 11. Que Dios te bendiga. Reflexiona.